Hey, pues bienvenidos nuevamente a estas sesiones de el Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. El día de hoy tenemos el gusto de que la licenciada Ana Laura Barrón nos presentará el tema de la contratación pública en el sector energético. Y bueno, hacemos las aclaraciones que siempre hacemos, ¿no? Con la intención de tener muy claro cuáles las intenciones de este círculo de estudio, ¿no? En primer lugar, estas son unas ponencias gratuitas, ¿no? Se respeta el carácter de todos los criterios que llegan a tener los ponentes, así como los participantes, ¿no? Se hace la aclaración que ninguna de las aseveraciones hechas, ya sea por los ponentes o por los participantes, representa una interpretación gremial, colectiva o empresarial, ¿no? De aquellos lugares en los que cada uno de ellos pueda llegar a participar. Bueno, hay libertad de cátedra y libertad de pensamiento. Sin más, procedo a presentar a la licenciada. La licenciada Ana Laura Barrón es investigadora en el tema de políticas públicas, es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Financiero por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con diplomados en Finanzas Climáticas de la Bolsa Mexicana de Valores y del ITAM. Su experiencia en políticas de contratación pública y esquemas público-privados es en el campo de la adquisición y servicios del sector público, asociaciones público-privadas y otros esquemas contractuales y de financiamiento para proyectos de largo plazo. En 2015 obtuvo la acreditación en competencias en compras públicas de la Dirección de Compras y Contratación Pública, Chile Compra del Gobierno de Chile. Actualmente es investigadora en el laboratorio jurídico, en algún laboratorio jurídico de políticas públicas, en donde se especializa en proyectos de sustentabilidad energética e infraestructura sostenible. Además, ha colaborado con una consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en proyectos en estas áreas. Es coautora en diversas publicaciones como Hacia un México Sostenible, Asociaciones Público-Privadas en Eficiencia Energética, Inversión de Impacto en México, Agenda de un Mercado en Crecimiento y Transparencia y Rendición de Cuentas de las APP, Recomendaciones de Política Pública y fue coordinadora del Diagnóstico de Transparencia y Monitoreo de los Fideicomisos Públicos de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Ana Laura es columnista en medios como Animal Político, Expansión y Energía a Debate. Como verán, pues la experiencia de la licenciada Ana Laura es muy extensa. Entonces, sin más, en este momento le doy la palabra. Son todos tuyos, Ana. Muchas gracias, Ángel. Me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes este breve espacio que tendremos para contarles un poco acerca de la contratación pública en el sector energético. Les agradezco mucho la invitación porque me parece seguir capacitándonos y profesionalizándonos y sobre todo compartiendo experiencias y conocimiento. Me da mucho gusto y bueno, procederé a realizar esta exposición desde mi experiencia profesional en el tema de las contrataciones públicas. Como bien lo ha mencionado Ángel, mi último trabajo fue como investigadora en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, que es una organización de la sociedad civil, revisando diversos temas relacionados con la eficiencia energética y con la sustentabilidad energética en general, siempre haciendo que la contratación pública como el mecanismo idóneo para llevar a cabo estos proyectos hacia la sustentabilidad energética en México. Actualmente pues ya formo parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, en donde también me estoy encargando del tema de contrataciones, pero ya en temas de radiodifusión. Bueno, voy a comenzar. La contratación pública en el sector energético. Son dos ámbitos completamente de mucho interés profesional. Por una parte, pues la contratación pública es una materia muy amplia que abarca desde los contratos más tradicionales del sector público
para poder allegarse de bienes, servicios y proyectos de inversión de largo plazo, de muy grande alcance, que son estos megaproyectos, y que los conocemos a través de los diferentes esquemas de adquisiciones, servicios, obra pública y también es un espectro muy grande que tiene que ver también a su vez con la regulación del Estado en determinadas materias estratégicas y sectores prioritarios, también con la participación del mismo sector público en estas materias económicas. Y empezaré contando esto porque el sector energético pues es un sector en el que se incluyen diversas áreas estratégicas. Como ustedes sabrán, pues se reserva la titularidad el sector público, el Estado mexicano. Y esto pues nos lo da el capítulo económico de la Constitución, que son los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ustedes los conocerán de sobremanera. Entonces, no hace falta ahondar demasiado en estos antecedentes que son pues el paso que surgió en el sector energético con la reforma energética del 2000, un cambio de paradigma, una apertura a los particulares para la participación en el sector energético, que si bien antes ya había una participación de los particulares a través de distintos tipos de contratos, con las empresas paraestatales que en ese entonces pues estaban operando bajo esta figura de organismos descentralizados a nivel administrativo, que son Pemex y CFE, hoy empresas productivas del Estado. La participación de los particulares no era sustancial. Se implementaron diversas leyes y se cambió pues el paradigma del sector energético, ¿no? Dándoles una nueva personalidad, una nueva cara a estas empresas de mayor autonomía y sobre todo pues de la capacidad técnica, financiera, presupuestal propias para poder competir y sobre todo algo muy importante con las empresas del sector privado. Parto de estos antecedentes porque es de gran relevancia para poder hacer una revisión de los diversos esquemas de contratación pública de los cuales puede echar mano el sector público, porque si bien las empresas productivas del Estado pues tienen esta nueva configuración, no dejan de ser empresas públicas, no dejan de ser empresas de propiedad estatal y no dejan de regirse por estas, yo le llamo reglas preferenciales, ¿no? En la dinámica de la competencia que se intentó implementar a raíz de esta reforma al sector. Y que como ustedes pues estarán bien enterados, pues se ha intentado ya revertir con estos cambios a nivel legislativo y a nivel administrativo que se han implementado desde los órganos reguladores y más recientemente desde esta reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? En donde se vuelven a poner candaditos que limitan de cierta forma la participación de los particulares en ciertas actividades. Específicamente estoy hablando del sector eléctrico, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar en un futuro con el sector de los hidrocarburos, pero creo que no estamos muy lejos de este intento por recuperar la propiedad estatal. No diría recuperar, porque siempre ha tenido la propiedad del Estado, pero por reivindicar, ¿no? El papel del Estado en estas actividades económicas. Entonces, empezaré hablando de los ejes rectores de la contratación pública, primero en general y posteriormente aplicados al sector energético.
Los principios de la contratación, de las contrataciones del Estado están reconocidos a nivel constitucional en el artículo 134. Estos principios son los de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en las contrataciones que lleve a cabo el sector público y que busquen garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad, calidad y financiamiento, es decir, mejores condiciones económicas para el Estado. Estos principios son de observancia general, obligatoria para todos los entes del sector público. Algunos los llaman también los principios rectores del gasto público, pero muy concretamente en las contrataciones públicas siempre se tienen que observar y justificar estos principios. Entonces, aquí es las previsiones que se deben de tomar en cuenta en las contrataciones públicas, pues son tanto aquellas que están, como ya lo mencioné, en el capítulo económico de la Constitución, de los artículos 25, 27 y 28, para determinar cuáles son las áreas estratégicas y cuáles son las áreas prioritarias en las cuales, por una parte, bueno, en las estratégicas se reserva el sector público la titularidad de llevarlas a cabo, y por otra parte, en las áreas prioritarias, pues la Constitución nos señala que se apoyará de los sectores público, privado y social para poder llevarlas a cabo, ¿no? Esto marca una línea de diferencia, ¿no? Porque podríamos, a partir de aquí, podemos determinar en qué áreas únicamente los entes públicos pueden llevar a cabo, desempeñar esta actividad, como son pues en el sector eléctrico, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y hay una justificación que a mí me parece interesante que señala que la actividad de transmisión y distribución de energía es una actividad estratégica del Estado, en donde no se le puede concesionar a los particulares porque es una actividad que no puede dejarse a la voluntad de los privados, ¿no? Es decir, de que había como esta intención de decir, no podemos dejar que los privados pues jueguen con algo tan importante como la transmisión de energía y la distribución. Puede haber apagones, puede haber este tipo de situaciones que ya están sucediendo con todo y esta reglamentación, ¿no? Entonces ahí es un tema de reflexión en donde vale la pena hacer un ejercicio y pensar si realmente todos estos candados a nivel constitucional y legal están garantizando como ahora se ha estado justificando, pues esta soberanía, seguridad y confiabilidad energética, ¿no? Ahí eso pues ya quedará a criterio de cada uno de nosotros, pero sí es muy importante que pues el Estado determine con claridad cuáles serán los procedimientos que van a garantizar esta confiabilidad, seguridad y en ánimo de mantener la soberanía del sector, ¿no? Me parece que en el sector energético hemos pasado de un extremo al otro y luego hemos regresado. Realmente nunca ha terminado de consolidarse completamente para bien de todos nosotros, pero bueno, habrá que estar muy atentos. Y bueno, estos principios constitucionales, estos ejes rectores, pues establecen a su vez objetivos, metas, estrategias, establecen principios jurídicos que son estos que ya les he mencionado, y que también pues tienen que ver ya ahorita con un tema de máxima publicidad de las contrataciones, de máxima transparencia y sobre todo de anticorrupción. Actualmente, en todos los ámbitos de la vida pública, los principios de la anticorrupción, del combate a la corrupción, de la prevención de los actos de corrupción, me parece que es un principio transversal
en todos los ámbitos de la vida pública. Entonces, pues se va ligando, ¿no? En esta cadena de principios, valores, objetivos, metas. Y bueno, aquí la parte de la participación pública o público-privada es algo que ya les mencioné, en función de qué áreas están reservadas y qué áreas tienen un poco más de apertura. Esto es como un elástico, ¿no? O sea, no es completamente fijo, hay un espectro, ¿no? Tanto en el tema de regulación como en el tema de la contratación pública, ¿no? En donde el Estado tiene más poder de intervención, más control, y en donde el Estado libera un poquito más la potestad a los particulares de poder intervenir una actividad, desempeñar una actividad, incluso prestar un servicio o un bien público al público en general, ¿no? Que es pues este tema de concesiones, privatizaciones, que pues ya la privatización es el último extremo del espectro que yo le llamo el gran espectro de la contratación pública, ¿no? Desde los esquemas con mayor intervención estatal hasta estos esquemas de mucho más completa liberalización económica, ¿no? Que en países, que depende también, déjenme decirles, de la política y de la visión económica, político-económica de una nación, porque pues como ustedes sabrán, hay estados en los que se reservan más sectores, el sector público, y hay estados en donde dicen, pues únicamente resérvate la administración y todo lo demás, concesiónalo, tercerízalo, ¿no? Que es el caso de países, por ejemplo, como el Reino Unido, y en la experiencia latinoamericana, el caso de Chile, que tiene algunos sectores concesionados a las particulares, muy importantes, de vital importancia, e incluso que aquí pues se ha intentado determinar que son derechos humanos, ¿no? Como el sector del agua. El agua está concesionada a los privados, también el tema de transporte, el metro, las minas, todo lo demás, pero energía y agua, particularmente yo les puedo decir que Chile es un país en donde tiene un enfoque mucho más liberal en estos temas, para algunos muy cuestionable y criticable, pero pues esto, aquí lo que quiero demostrarles es la estrecha relación entre la regulación, los servicios públicos y la contratación pública, a efecto de ilustrar, ¿no? La relación entre contratación pública y sector energético. Estos principios pues ya los mencioné. Legalidad pues es un principio fundamental del derecho, y sobre todo del derecho administrativo, en donde se tiene que, todos los actos de autoridad pues tienen que estar fundados, motivados y conforme a la ley. La honradez, la eficacia, economía, eficiencia y transparencia. Y aquí me falta, no, ahí está, honradez. Y bueno, estos principios pues se van a su vez a trasladar a las leyes secundarias, pues en el sector energético, estas leyes que ustedes ya bien conocen, en cada una de las áreas de subsectores del sector energético. Y bueno, aquí les hablaba de estos principios del 134 que genéricamente pues son principios aplicables a todo el gasto público, pero en el tema de la contratación, la Suprema Corte de Justicia nos ha señalado que para cumplir con este precepto constitucional, pues es necesario que las leyes expedidas por el legislador, en las cuales se sugiera la aplicación de los recursos públicos, apliquen estos principios y mandatos para que puedan ser efectivamente realizados. Pues básicamente es que todas las leyes que tengan que ver con ejercicio del gasto deben de observar lo que acabamos de mencionar. Y bueno, ya llegando al marco jurídico del sector energético, como ustedes sabrán, pues surgen estas leyes las famosas leyes de la reforma energética, pero hay un cambio muy importante para el tema de la contratación, que es las modificaciones a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en donde se establece expresamente que no le serán aplicables a las empresas productivas del Estado.
Es decir, anteriormente la ley de estas dos leyes, las leyes que yo les llamo las leyes de contratación pública, señalaban que eran aplicables a las entidades paraestatales en aquello que no fuera previsto por sus propios regímenes de contratación particulares, ¿no? Ya antes de, de todos estos cambios, las paraestatales ya contaban con un régimen y siguen contando otros organismos de la administración paraestatal como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, cuentan con su propio régimen de contrataciones, es decir, con sus propios lineamientos, políticas, bases de contratación y de obras, de contratación de adquisiciones y de obras, pero ahorita vamos a ver los cambios que hay para las empresas productivas, específicamente en el tema de contratación. Entonces, a raíz de la reforma energética se hace esta modificación y se establece así expresamente que no son aplicables en absoluto ni la LASP ni la Ley de Obras Públicas. Y en el caso de la Ley de Adquisiciones, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que es otro esquema del cual vamos a hablar ahorita, pues no, solo va a resultar aplicables esta ley, el uso de estos esquemas a aquellas materias cuya regulación específica no prohíba expresamente el uso de los esquemas de asociación público-privada. Y aquí es muy diferente cómo opera esta ley con las adquisiciones y obras, porque en el caso de ley de APP estamos hablando de esquemas mixtos, como su nombre lo dice, público-privados. Entonces aquí lo único que te dice es, no lo uses cuando la ley específica de la materia te diga, no puedes usar APP. En todo lo demás, puedes usarlo. Y bueno, en el caso de las empresas productivas, Pemex y CFE, se establecieron sus propios regímenes de contratación conforme a esta nueva estructura corporativa, ¿no? Es decir, el Consejo de Administración tiene la facultad de poder emitir todos estos lineamientos en materia de presupuesto, inversión, auditoría, financiamiento y esquemas de contratación. Entonces, estos lineamientos son los que van a regir las contrataciones públicas, es decir, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra que lleven a cabo tanto CFE como Pemex. Y hay todo un proceso ahí muy interesante que establecen que pues es un proceso competitivo que podría ser el equivalente a la licitación pública, que es pues este procedimiento que reconocido pues tanto por la Constitución como por las leyes de contratación, que pues es el procedimiento idóneo para realizar contrataciones, ¿no? Es decir, un proceso competitivo en igualdad de circunstancias, en donde se hace un llamado a los proveedores que estén en posibilidad de proveer estos bienes y servicios a ofertar al Estado. Entonces, aquí hay un equivalente, ¿no? Que recuperan esta normatividad interna de CFE y de Pemex al establecer sus propios procedimientos competitivos ante sus propias instancias, que son, pues, sus comités de inversiones o de estrategia de inversiones y sus comités de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. En el caso del sector de hidrocarburos, las leyes del sector específicamente establecen previsiones puntuales en cuanto a la contratación pública, ¿no? Aquí encontramos esta referencia en el artículo 7 de la ley de Pemex, que nos dice que los contratos y en general todos los actos jurídicos que celebre Pemex para el cumplimiento de su objeto podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Este primer párrafo que están ustedes viendo en pantalla, pues básicamente que a raíz de este cambio de personalidad, de naturaleza jurídica en esta empresa productiva, todos los actos de contratación pues se van a regir por la regulación común, por el derecho mercantil. Y
después, en el artículo, y además con la regulación que aplique a las materias que corresponda ya particularmente. Pero si nos vamos al artículo 75, en el segundo párrafo, pues vamos a encontrar este párrafo que nos dice que las adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras de cualquier naturaleza que realice Pemex y las empresas productivas subsidiarias les serán aplicables las disposiciones que establece la propia ley de Pemex y las demás que deriven de la misma, es decir, pues este régimen interno paralelo propio del cual les acabo de hablar, que es el que, pues las reglas que emite su propia estructura corporativa. Y reitera nuevamente esta parte que ya les señalé, de no les será aplicable la ley de adquisiciones ni la ley de obras públicas. Este es solamente un ejemplo gráfico de cómo se estructura la pirámide regulatoria de las contrataciones de Pemex. Pues siempre está en primer lugar la constitución política, los tratados que haya suscrito México, la ley de Pemex, aquí me parece que debería de estar la ley. Este es un diagrama que obtuve de un informe de la OCDE que analiza las contrataciones de Pemex. Pero aquí me parece que debería de estar la ley de hidrocarburos antes de la ley de Pemex, porque la ley de hidrocarburos pues es la ley del sector de manera amplia, ¿no? Y la ley de Pemex pues es la ley de esta empresa. Entonces, a partir de ahí, pues ya viene todo el régimen especial que yo les señalaba, que es pues el reglamento de la ley de Pemex, las disposiciones generales de contratación, los lineamientos de procura y abastecimiento y las políticas y lineamientos. Y en el sector eléctrico, pues pasa algo similar, son sectores espejo, ¿no? Son leyes espejo. En el caso de la ley de la CFE, el artículo 7, pues también nos señala que los contratos y actos jurídicos que celebre la CFE pueden incluir cualquiera de las figuras previstas en el derecho mercantil y en la legislación común y en las materias específicas de las cuales trate. Pues esto quiere decir que CFE puede celebrar actos comerciales como lo puede celebrar cualquier otra empresa. Y en el caso de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras, pues pasa lo mismo, ¿no? Aquí está ya en el 77 de la ley de la CFE, expresamente no aplica ley de adquisiciones y ley de obras públicas federales. En el caso de los reguladores, ¿qué pasa? Porque pues es importante también el sector energético no se limita a las empresas productivas, ¿no? Hay muchísimos más actores de los cuales pues esto nos llevaría un día completo a hablar de esto, pero hablando con un enfoque administrativo, ¿qué pasa con los reguladores? Pues estos órganos reguladores coordinados también pues surgen con esta reforma, son entes de la administración pública, son entes públicos y están sujetos también pues a este imperio, ¿no? del sector público en las contrataciones. Entonces, en este caso, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios sí les aplicaría, porque pues tanto la CRE como la CNH, pues son entes de la administración pública todavía, dentro de este ámbito de la administración pública federal, ¿no? Y a su vez, pues estos entes generan sus propios instrumentos internos para efectuar contrataciones, que son pues estas políticas, bases y lineamientos, famosas pobalines, ustedes lo van a escuchar reiteradamente, pobalines, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y me parece que también en materia de obra, tanto de la Comisión Reguladora como de la CNH. Y bueno, pues para aplicar estos lineamientos internos, pues también tienen que observar estos principios: legalidad, honestidad, responsabilidad y transparencia. Entonces, es un caso diferente. Aquí pueden verlo que el caso de las contrataciones de las empresas productivas, porque en el caso de las empresas
pues estamos hablando de entes de propiedad estatal, pero con vocación económica, con vocación de competencia, de mercado, y en el caso de los reguladores coordinados en materia energética, estamos hablando todavía de entes de la administración pública federal, que se rigen pues por esta normatividad federal en materia de contrataciones, ¿no? De la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la ley de APP. Pues es una opción disponible tanto para, tanto para estos órganos reguladores de la administración como para las empresas productivas del Estado. Y lo es toda vez que en el artículo 4 de esta ley de APP, pues nos señala que en las disposiciones de esta ley pues son aplicables a proyectos que realicen las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la CRE y la CNH, pero también, bueno, aquí es un criterio que todavía no ha quedado, no ha sentado precedente y no ha quedado todavía completamente estable, pero si se puede usar la ley de APP si para las empresas productivas pueden usar la ley de APP, pues yo diría que sí, porque el artículo, este artículo 4 también nos dice que estos esquemas los puede utilizar los entes de la administración pública con autonomía. No específicamente señala, como sí lo hacen otras leyes, los órganos constitucionales autónomos, no señala expresamente este concepto, solamente señala los entes públicos con autonomía. Entonces, digo, bueno, dentro de una interpretación muy amplia, podríamos decir que sí que sí lo pueden utilizar, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué sí, porque pues yo he hecho aquí un pequeño ejercicio para compartir con ustedes los casos en los que hay una prohibición absoluta y una prohibición relativa de usar este esquema, ¿no? Entonces, primero, ¿qué son las APPs? Pues son contratos entre el sector público y el sector privado, que son de muy largo plazo, que pueden ir pues desde los 3 hasta los 45 años, en los que hay coinversión entre las partes, entre una entidad del sector público y una empresa del sector privado. Y lo más importante pues es que hay distribución de riesgos entre las partes. Como pueden ver, aquí ya pasamos a otro tipo de esquema. Ya dejamos atrás la parte de las adquisiciones y las obras y transitamos otra vez en nuestro espectro del cual comencé hablando, transitamos a un punto medio en donde hay una participación, pues, en teoría, en igualdad de condiciones entre el público y el privado para poder llevar a cabo proyectos de largo alcance que requieren fuertes sumas de inversión, que requieren un plazo muy amplio y que persiguen pues objetivos muy ambiciosos, ¿no? Que son pues estas grandes obras, estos megaproyectos. Y bueno, a pesar de que la coinversión es un requisito del APP, podemos decir que no todas las coinversiones son APPs. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha confusión mediática, ¿no? Tendemos a decir que todo es APP y realmente pues no, o sea, en los medios ustedes siempre van a encontrar diversas notas que dicen que a través de una asociación público-privada el gobierno hizo tal cosa. No siempre es así. APP en el sentido amplio pues puede ser cualquier esquema con estas características que ya les mencioné, pero APP en sentido estricto únicamente lo que se realiza bajo esta ley de asociación público-privada. Entonces aquí tenemos este ejercicio, cuatro posibilidades legales y que es pues permítanme decirles un ejercicio también que hemos realizado con mi colega el doctor Yair Acosta en otras exposiciones y en otros foros en los que hemos sido invitados a participar. Ahorita pues, no está él, pero espero que en algún momento puedan ustedes conocerlo también, porque hemos realizado este ejercicio que nos parece muy ilustrativo
en donde primero pues hay una autorización implícita para usar el esquema de APP. La ley te dice, sí puedes, no hay objeción. El segundo es donde hay una prohibición implícita para usar este esquema. El tercero es cuando hay una prohibición explícita, es un rotundo no. Y finalmente, cuando hay una autorización explícita para usar el esquema de APP. Aquí tenemos, en resumen, pues, la primera posibilidad, en los artículos 6 y 8 de la ley de CFE, que pues aquí está. Podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para cumplimiento de su objeto por sí misma o mediante las subsidiarias y filiales, mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas, asociaciones o cualquier otro acto jurídico con personas físicas o morales, públicas, privadas, sociales, nacionales, internacionales. Como verán, es amplísimo este artículo. No te dice celebra APP, pero te dice celebra cualquier alianza, asociación o acto jurídico. Artículo 8, lo mismo, ¿no? Para cumplir el objeto, la CFE puede celebrar contratos con particulares bajo esquemas que generen productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que permitan asociarse o compartir, aquí esta pequeña línea, pues realizar coinversión, que es una de las características principales de las APP. No menciona tampoco el concepto APP, pero implícitamente lo señala. Prohibición implícita. Artículo 27 constitucional, específicamente para en materia nuclear, de energía nuclear. Y es la ley reglamentaria del artículo 27, perdón. Y aquí en el artículo 5 de esta ley de energía nuclear, pues nos dice que para esta materia, su exploración, explotación y beneficio no podrá ser materia de concesión o contrato. No dice no uses esquemas APP, pero implícitamente pues no podrías hacerlo. Prohibición explícita. Ley de hidrocarburos es el artículo 14 y ley de energía geotérmica en sus transitorios, 8º y 9º. Aquí está, hidrocarburos te dice Pemex y empresas podrán celebrar alianzas o asociaciones para exploración y extracción. Y posteriormente, las alianzas o asociaciones a que se refiere este artículo se regirán por el derecho común, es decir, son contratos del derecho mercantil. Y posteriormente, ya en el último párrafo nos dice para realizar estas actividades de exploración y extracción, específicamente el Estado no puede celebrar con particulares. Y aquí viene lo bueno, contratos de asociación público-privada en términos de la ley de la materia, es decir, ni por dónde buscarle. No puedes usar APP para esto. Y les decía que energía geotérmica, 8º. Podrán constituir alianzas o asociaciones, pero no bajo el esquema de APP. Aquí, el 9º. Podrá realizar otras asociaciones para reconocimiento y exploración, pero no formar parte de una asociación público-privada en términos de este artículo transitorio. Entonces, ahí es un no expreso. Y por otro lado, autorización explícita del uso del esquema de APP, el 122 de la ley de hidrocarburos, que nos dice, pues en este último párrafo, la Secretaría de Energía podrá instruir la aplicación de mecanismos de asociación público-privada para realizar los proyectos a los que se refiere este artículo. Aunque, como ya les expliqué al principio de esta sesión, pues todo este tema del uso de los esquemas contractuales, pues depende mucho de la visión político-económica del gobierno en turno. Entonces, por lo cual, bajo esta previsión de la CENER podría instruir la aplicación de estos mecanismos. Bajo las actuales condiciones, la verdad, yo lo veo
imposible, ¿no? Yo no creo que se utilice este esquema de la ley de APP por el momento, por lo cual pues está un poquito en desuso o olvidado, lo cual no quiere decir que no sea útil, que no esté vigente o que no sirva, ¿no? Se han hecho APPs en otros sectores, es muy complicado hacer proyectos de APP, sin embargo sí existen, y existen principalmente en hospitales, en carreteras, y en otros proyectos no tan tradicionales, como por ejemplo el Acuario de Mazatlán. El Acuario de Mazatlán es un ejemplo de un esquema de APP autofinanciable que está funcionando, que ya fue licitado y que ya está en construcción. Entonces, no quiere decir que no sirva o que esté ahí de adorno. O sea, la ley de APP sirve, es útil y es un esquema que bien utilizado pues tiene bondades, pero por lo menos en el sector energético no ha tenido éxito. Pues había un proyecto muy importante de líneas de transmisión eléctrica que estaban ahí coordinando CENER con CFE y no sucedió, ¿no? O sea, antes de que saliera la licitación, pues se canceló y ahora pues vemos las consecuencias, ¿no? Con todo esto que está pasando, que pues realmente la infraestructura limitada, la capacidad limitada, entonces ahí vale la pena también reflexionar, ¿no? Si estamos si podríamos utilizar estos esquemas en beneficio de todos. Ahora, pues ya específicamente en esta última parte, pues hablando de las contrataciones del sector eléctrico, que es Perdón, pues algo, Anita, sí, ¿te puedo molestar tantito? sí, claro. Justo sobre el tema final que comentaste de la ley de hidrocarburos. Ujú. Pareciera ser que por una parte te dice la ley de hidrocarburos se prohíbe, ¿no? Las asociaciones público-privadas y por la otra parte dice se permite, ¿no? Eso tiene Sí, que ver con las actividades, ¿no? O sea, un poco, me gustaría como hacer como esa distinción que estoy entendiendo, ¿no? Que está sí, prohibido en exploración y extracción y está permitido en todas las demás actividades, ¿no? sí, así es. Pero además hay que leer como entre líneas y por eso me gusta mucho hacer este ejercicio que acabamos de hacer de cuando es absoluto o cuando es relativo, porque hay que leer entre líneas, hay que hacer pues esta interpretación, estas justificaciones muy bien, porque como bien lo dices, te dice en estas actividades sí, en estas actividades no, pero también hay otras partes en donde te dice en estas actividades puedes hacer asociaciones, alianzas, convenios, contratos, cualquier figura jurídica, tú dirás, bueno, pues una APP, sí, pero por ley de APP no. O sea, a lo mejor le vas a poner proyecto de inversión o a lo mejor le vas a llamar coinversión, pero no puedes usar la ley de APP. Ah, Únicamente en los que, más bien, si hacemos una interpretación cruzada con el artículo que les mencioné de la ley de APP, que ahorita se me fue, pero este artículo que te dice, creo que es el 4, únicamente más bien podrás utilizar el esquema de APP siempre que la ley específica de la materia no lo prohíba expresamente. Si hacemos una interpretación cruzada, entonces en esta parte en donde nos dices, podrás hacer cualquier tipo de asociación, coinversión, pues ahí podríamos válidamente decir, pues una APP. A contrario de Censu, en aquellos en donde expresamente nos dice bajo ley de APP, ahí sí, pues ni cómo, o sea, no hay manera de salvarlo, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante como todas estas previsiones que se establecieron en las leyes del sector energético, porque pues es un abanico de posibilidades, pero pues a la vez se establecen muchos candaditos que si quisiéramos pues destrabarlos, tendríamos que hacer bien cimentadas estas justificaciones, estas interpretaciones. Pero sí, es correcto. Que te quedó bien fino. Muy bien, muchas gracias, Ana, quedó muy claro. ¿Sí? Y bueno, pues esta parte del sector eléctrico a mí me gusta mucho, porque, bueno, yo no soy
especialista en hidrocarburos, déjenme decirles, o sea, de toda la parte de regulación y sector energético que ya les expliqué, pues es como el bagaje general, pero algo que sí me gusta mucho ya tocar como a detalle, pues es el sector eléctrico. Digo, aquí por el tiempo, pues me iré un poquito rápido y concreto, pero me parece muy ilustrativo, ¿no? Por el tema del mercado eléctrico. El mercado eléctrico, pues, es un conjunto de participantes, actividades, contratos que están ahí, que permiten, pues, que el sector siga vivo, esté funcionando. Es una dinámica del sector eléctrico. Y tenemos aquí en el mercado eléctrico, pues tenemos distintas interrelaciones entre todos los participantes del sector, ¿no? Dentro de los cuales pues están las empresas productivas del Estado, ¿no? Y ustedes los conocerán mejor que yo. Ustedes son los especialistas aquí en derecho energético. Yo vengo a hablarles de contratación y de hecho pues mi especialidad es en derecho financiero, pero ahora como decimos, pues yo vengo a hablar de lo que sé, ¿no? Pero pues sí me parece muy ilustrativo porque ustedes conocen mejor que yo los contratos del sector eléctrico y no es mi intención pues venir aquí a chorearlos, ¿no? Entonces, es una lista bastante amplia, con sus particularidades. Entonces, pues, de manera ilustrativa, como cuando éramos niños y veíamos estas monografías que nos pedían en la primaria no sé si recuerdan cómo está estructurado el océano, no estructurado, pero cómo está el ecosistema tal o el océano, y que hay diferentes capas y que aquí están los peces más grandes y hasta acá los peces más raros. Pues algo así pasa con el mercado eléctrico, con el sector eléctrico y con el mercado eléctrico. Sector eléctrico pues es como el universo, el mercado eléctrico está acá, y dentro del mercado eléctrico pues hay muchas cosas, ¿no? Participantes, actos, interacciones. Entonces tenemos por una parte todos los contratos del mercado eléctrico, que pues en estricto sentido no son contrataciones públicas, pero sí son contrataciones del sector eléctrico, en donde también pues participa esta empresa CFE y también Pemex, como con esta dualidad, ¿no? de su naturaleza, como pues eh, como un participante más, con vocación económica, como ya lo señalé, pero de propiedad estatal, ¿no? Y a veces es un poquito conveniente porque es como pues yo compito en igualdad de condiciones. Ahorita pues lo que se intenta pues es que tenga condiciones preferenciales, de hecho, estas empresas, pero cuando hay algún problema, pues no, o sea, yo soy propiedad del Estado, entonces peleate con el Estado, ¿no? Entonces es un problema también que se ha presentado pues ya también en tribunales. Pero por una parte pues tenemos todos estos contratos del mercado eléctrico, pero propiamente hablando de lo que es la materia que estamos tratando, que es contratación pública, tendríamos que irnos a esta esfera de los contratos bajo la normatividad interna que genera la propia CFE, que pues tienen estas características: una autonomía administrativa, una autonomía presupuestaria, diferente a los demás entes del sector de la administración pública federal, y la eficiencia económica, pues que se les permite ya también hacer estas coinversiones y asociaciones para potenciar esta vocación económica y otorgar, hay una palabra fundamental, clave aquí en las empresas productivas, que es rentabilidad para el Estado mexicano y para las propias empresas y para el Estado mexicano. Entonces aquí tenemos estas diferentes esferas de las contrataciones de la Comisión Federal. Por una parte, pues ya como lo mencioné, los contratos de la industria eléctrica, que pues se rigen tanto por la ley de la industria eléctrica como por la ley de la CFE y las bases del mercado eléctrico. Por otra parte, las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que se contratan bajo los lineamientos establecidos por el Consejo de Administración de CFE. Por otra parte, las coinversiones, que son pues
símil de equivalente a lo que son las asociaciones público-privadas propiamente dichas. Su equivalente, pues, al interior de la CFE, pues hay unos lineamientos de coinversiones que generó su consejo, y bueno, pues se rigen tanto por la Constitución, la ley de la CFE, la ley de la industria eléctrica y los propios lineamientos. Las asociaciones público-privadas, que pues ya vimos los casos en los cuales se pueden utilizar estos esquemas, era el artículo 10 de la ley de APP, el que les señalaba que dice que se puede utilizar este esquema en todo lo que no esté prohibido por la ley de la materia. Y finalmente, pues las alianzas estratégicas, que son estas alianzas a las que hace referencia la legislación del sector eléctrico, particularmente el artículo 6 de la ley de CFE, que pues fue este artículo amplísimo que revisamos ya anteriormente, que te dice, pues puedes hacer cualquier alianza, asociación, convenio, contrato que te permita cumplir con los objetivos para los cuales fue creada, ¿no? Entonces, aquí está la fotografía completa de todo este, pues, abanico de posibilidades, las esferas aquí del dragón, pues, de todo lo que puede hacer CFE en materia de contratación y en materia de contratación pública específicamente. Y bueno, el marco jurídico, ya lo mencionamos, la Constitución, la ley de la industria eléctrica, la ley de CFE y los lineamientos del Consejo de Administración, que pues estos son la joya de la corona, ¿no? Los lineamientos del Consejo de Administración son pues la parte fuerte de estas contrataciones ya específicamente al interior de CFE. Se pueden celebrar contratos plurianuales, que pues eso también lo hace la administración federal, y bueno, el Consejo de Administración pues es este órgano supremo de decisión en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, coinversiones, obras. Y bueno, anteriormente pues había algo que se llamaban los pidiregas, ¿no? Que fueron estos contratos de largo plazo que se regían por la ley de deuda pública y por la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria cuando CFE era una paraestatal, y que pues básicamente nos permitió construir la infraestructura de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, que eran proyectos pues generalmente 40 años, en donde pues eran como pues pagos chiquititos, diferidos de aquí a 40 años, que pues hasta la fecha los seguimos pagando, y que si ustedes revisan el anexo 6 del presupuesto de egresos, pues hay obligaciones de pago hasta el año 2047, ¿no? Y aquí es interesante porque pues en el caso de Pemex, este es otro esquema, los pidiregas es otro esquema que estaba muerto, pero ya lo resucitaron. Estaba muerto porque a partir del 2008 se dijo, Hacienda dijo, no, ya, Pemex ya no va a utilizar este esquema porque pues, nos está saliendo demasiado caro. Y a partir del PEF 2017 también se estableció lo mismo para CFE, pero recientemente, pues en 2019, ni tan recientemente, hace 2 años, ya pues el señor director de la comisión, pues decidió que se iba a volver a echar mano de estos esquemas para poder financiar la infraestructura a largo plazo, ¿no? Entonces ahí se los dejo, pues, para su conocimiento, los pidiregas, y bueno, los lineamientos del Consejo de Administración, que son, ahora sí es materia vigente, pues, hay políticas y lineamientos para cada uno de estos aspectos que ya hemos revisado, ¿no? Tanto para contratación de deuda, de riesgos financieros, para autorización presupuestal para formalizar estos contratos, para ejecución de obras, coinversiones, para evaluación y seguimiento, planeación, evaluación, financiamiento. Y bueno, recientemente se modificaron estas políticas en el tema en materia de deuda pública interna de la CFE, porque pues se dieron cuenta que había que cumplir con previsiones que a nivel federal ya se hacen, pues en materia de deuda pública y de disciplina financiera, y que pues CFE no tenía
un mecanismo de control que pudiera facilitar estas previsiones en la asignación en la contratación de su deuda, ¿verdad? Entonces, pues surge este tema de poder, pues en teoría, mejorar los criterios bajo los cuales se contrata la deuda. Y bueno, aquí está en el tema de contrataciones de adquisiciones y obras, pues CFE tiene que contar con su programa anual de contrataciones, con un área de inteligencia de mercado en donde se realicen pues las investigaciones de mercado para garantizar que se contraten las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad. Aquí, bueno, se incluyen mayores requisitos para la procedencia de las subcontratación de los servicios, no hay monto límite para los contratos que se celebren bajo convenios marco, y bueno, CFE y sus empresas pueden rescindir contratos sin necesidad de resolución judicial, que aquí está un poco lo que les decía, ¿no? Que pues, ha habido controversias judiciales en el sentido de, coloquialmente, como diríamos, pues cuando te conviene eres particular, y cuando ya se armaron los trancazos, pues entonces eres público, ¿no? Y que te defienda el Estado. Entonces, pues contra eso no hay nada que hacer, y la verdad son litigios muy engorrosos, muy largos, aunque CFE, por lo menos, pues hubo un arbitraje de gasoductos recientemente que sí perdieron, ¿no? Eso es como un ejemplo de cuando se ha llegado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero generalmente, como en litigios chiquitos, pues siempre está esta limitante, ¿no? De que competimos en igualdad de circunstancias, pero nos peleamos en diferencia, ¿no? O sea, porque tú eres el jus imperium. Entonces, bueno, lo que les comentaba hace un rato también en cuanto al proceso competitivo, pues en virtud de estos principios del gasto, que pues son principios de aplicación general reconocidos a nivel constitucional, que están en el artículo 134, pues lo que se pretende es que cualquier ente del Estado pueda, más bien, tiene la obligación de asignar los recursos públicos, porque bueno, también los recursos de CFE son recursos públicos, tienen la obligación de asignar los recursos públicos y de contratar, por ende, bajo procesos competitivos. Entonces, retrayéndonos al principio de nuestra presentación, si tuviéramos que aplicar, más bien, si tenemos la obligación de aplicar estos principios de abstraerlos a la regulación específica, pues aquí CFE, en sus lineamientos de coinversión, ha establecido un proceso competitivo para las contrataciones que consta pues básicamente de 3 etapas. Yo se los estoy dando así muy volado, pero es pues en ánimo de ser descriptivo, ilustrativo, que es pues la preselección, en donde se va a identificar a los coinversores potenciales a través de consultas al mercado, solicitudes de manifestaciones de interés, y pues también esto que les hablaba yo de el principio transversal de cumplimiento regulatorio y prevención de anticorrupción, que pues aquí habrá distintos mecanismos para garantizar la prevención del conflicto de interés. En la parte de negociación, pues ya es propiamente estas negociaciones para requerir información a los posibles proveedores, y finalmente en la selección, en donde pues se va a adjudicar al proveedor o al participante que resulte ganador por haber ofrecido las mejores condiciones económicas, y pues en este caso pues se esperará la aprobación de la Comisión de Inversiones de la CFE, que ya les mencionaba al principio en esta parte de la estructura corporativa. Hay diferentes comités, y particularmente pues esta Comisión de Inversiones es la que tiene que dar su visto bueno para aprobar aquellos proyectos de coinversión que contrate la CFE con los particulares. Pues me quedaría hasta aquí. La verdad es que pues me ha encantado compartir con ustedes esta tarde, aunque sea pues brevemente,
Y pues me da mucho gusto también y agradeciendo siempre como la invitación a los organizadores, y pues espero que sigamos en contacto. Muchas gracias por su atención, y pues para cualquier duda, pregunta, aclaración, comentario, sapeada o lo que quieran, pues yo les puedo dejar mi correo electrónico, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, comentarnos. Ángel también. Yo sí tengo un comentario, oye, ¿tú ves que se use este esquema para algunos proyectos futuros durante este gobierno? ¿No? Específicamente estoy pensando en pues, los proyectos de centrales eléctricas y algunos nuevos ductos que podrían estarse, pues, no sé, planeando. Honestamente, no lo veo, y por eso les explicaba, por eso empecé al inicio como de manera anecdótica contándoles como pues esta relación entre la contratación pública y la visión política económica y la regulación y las áreas reservadas, porque honestamente bajo la visión estatal que tenemos actualmente, no creo que suceda. O sea, los proyectos que ya venían como caminando para hacerse bajo este esquema, pues el ejemplo más concreto que yo les doy pues es este de las líneas de transmisión eléctrica, pues se cayeron, ¿no? Sí, y se cayeron muy al principio de esta administración. Entonces no se hizo nada por intentar rescatarlos, por intentar revivirlos. Yo creo que no. Ahorita pues también pues nos impacta mucho el tema de los cambios regulatorios a nivel de estas pues políticas de confiabilidad, seguridad, soberanía, de el despacho eléctrico, y también pues estos cambios que se seguirán haciendo, ¿no?, en las leyes del sector. Entonces yo creo que no, yo creo que se va a intentar, digo intentar, porque pues ahí hay una limitante presupuestaria, ¿no? Se va a intentar seguir contratando a la antigua con estos esquemas. Por eso les hablé de los pidiregas, porque pues estos pidiregas se hacían con ley de obra. Era ahí un Frankenstein con ley de obra, y con ley de deuda y con ley de presupuesto. Entonces era como pedirle permiso a Hacienda y al Congreso para que te dejara pasar el tarjetazo, ¿no? Y sacar una hidroeléctrica a 40 años sin intereses, ¿no? Aunque pues, eso de sin intereses es relativo, ¿no? Sí, nos ha costado y nos ha costado bastante, pero yo creo que vamos a regresar a eso, ¿no? La muestra más clara pues fue que en el 2019 el señor Manuel Bartlett pues las descongeló, ¿no? Dijo, van otra vez los pidiregas y échenle, ¿no? O sea, creo que vamos a regresar a eso. Creo que la tendencia es contratar a la antigua, aunque no sé hasta dónde nos dé el gas para eso, porque realmente vamos a llegar espero que no, ¿verdad? Pero podemos llegar a un escenario de presión presupuestal muy importante, en el cual ya habría que echar mano de estos esquemas mixtos de participación privada, como ha pasado en otros países, ¿no? Entonces creo, y que bueno, que no nos gusta admitir, ¿no? Que necesitamos ayuda de los privados, maquiavélicos, neoliberales. No nos gusta admitirlo, pero en algún momento puede que tengamos que solicitar, acudir a ellos, ¿no? Y poder tener que hacer uso de estos esquemas de APP, que pues como yo ya les mencioné, si se hace con las previsiones debidas y se ejecutan correctamente, son esquemas pues benéficos, ¿no? Para este tipo de proyectos de gran alcance. Eso es lo que yo diría. Ok, perfectísimo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que le gustase hacer. Sí, Rafael Rodríguez, adelante. Hola Ana, Ángel. Hola. Muchas gracias por la explicación. La verdad es que ha sido muy clara y también muy completa, ¿no? Respecto a todos los esquemas que hay, cuando menos que son importantes en el sector energético. Y a mí me surgió una pregunta cuando comentabas la posibilidad
Tengo dos preguntas. La primera me surgió cuando estabas comentando la posibilidad de que CFE o Pemex, en su caso por sus leyes, sus respectivas leyes, puedan realizar asociaciones, ¿no? Que como está puesto es que puede realizar cualquier tipo de asociación o alianza estratégica. Y lo llevabas a la posibilidad de aplicar la ley de asociaciones público-privadas. Normalmente, y seguramente tú lo has de dominar, normalmente se trata de evitar esa ley, ¿no? La ley de asociaciones público-privadas es muy complicada. Y la pregunta es, cuando CFE o cuando Pemex, o más bien, cuando las leyes habilitan a CFE o a Pemex a llevar a cabo asociaciones, ¿están obligados a hacerle conforme a la ley de APPs? Quizás sea algo que un inversionista y la propia CFE o Pemex quisieran evitar, ¿no? No sé si me explico, o sea, es mandatory, ¿no? Es mandatory para ambas empresas o es algo potestativo. No, es potestativo, 100%, porque la propia ley de asociaciones público-privadas te lo dice, ¿no? El uso de estos esquemas es opcional para... Me refiero a que si quieren hacer una asociación, tienen que irse por esa ley. No pueden hacer su propio esquema de asociación. O sea, si deciden asociarse, hacer una asociación público-privada, necesariamente tendrían que aplicar la ley, lo que significa todo el proceso de la ley de APPs. O sea, la pregunta es esa. No, como te decía, o sea, la propia ley de APP dice, esta ley, el uso de de los esquemas previstos en esta ley es opcional para, y ahí te menciona una lista de entes que pueden usarla, ¿no? Entre los cuales, pues como les mencionaba, dice esta parte de entes con autonomía técnica y presupuestaria, ¿no? Dentro de los cuales yo diría estas empresas productivas, ¿no? Pero por otra parte, o sea, vuelvo al punto de la interpretación cruzada, ¿no? ¿Qué te dice la ley de CFE y la ley específica de la materia en la cual vas a llevar tu proyecto? ¿Y qué te dice la ley de APP? En una interpretación cruzada, pues ya, la ley de APP nos dice esto, es opcional, y las leyes del sector energético, específicamente sector eléctrico, CFE, en este ejercicio que hicimos, te dice cualquier esquema, alianza, asociación, coinversión. Ahí dices, pues cualquiera, Okay. incluido ley de APP, pero no te dice ley de APP. Por el contrario, hay disposiciones explícitas en donde sí te dice, no puedes utilizar, en las asociaciones, alianzas, etcétera, que hagas, no puedes utilizar las de la ley de APP. Ese sí es el caso en donde te lo prohíbe expresamente, no uses ley de APP, pero en el caso contrario, como ya lo vimos, en el sentido más amplio, ahí está la posibilidad, puedes hacerlo, siempre es optativo, pero no está obligado CFE a usar ley de APP, ¿no? Porque como ya viene esta diferencia teórica que les explicaba, en el sentido muy amplio, genérico, una APP es cualquier cosa, cualquier coinversión, asociación, alianza entre un público y un privado de largo plazo con coinversión, es decir, los dos ponemos en la bolsita y distribuimos riesgos. Cualquier esquema con esas características es una APP, pero no todos los esquemas están regulados por la ley de APP, específicamente con nombre y apellido. Entonces, si la ley de CFE o la ley de la industria eléctrica te permite hacer uso de cualquier alianza, pues cualquiera es cualquiera, pero no te obliga a usar la ley de APP. Y como lo señala también bajo el derecho común, bajo la legislación mercantil, pues, puedes hacer un joint venture o puedes hacer un esquema de producción compartida o puedes hacer pues cualquier contrato innominado con estas características que se rija por las reglas del derecho mercantil, ¿no? Entonces, y claro, por las disposiciones específicas de CFE, ¿no? Entonces, perfecto. No es obligatorio usar ley de APP. Ya, muy claro, muchas gracias. Y una segunda pregunta que, vaya, entiendo que a lo mejor pueda requerir un poco más de reflexión y a lo mejor, no sé, me respondes un poco sobre lo que en este momento o creas y así tomaré la respuesta, no necesariamente será vinculante, pero
como sabes, hay una disposición tanto en la ley de CFE como en la ley de Pemex que establece que los procedimientos de contratación son administrativos y que una vez firmado el contrato se convierten en contratos mercantiles y se rigen bajo la ley mercantil, ¿no? Y es una transformación curiosa, ¿no? Del régimen administrativo al mercantil. Y sobre esto, te platico, creo que comentabas que no te especializas mucho en el sector de hidrocarburos. No sé si en CFE, me parece que los contratos CFE están un poquito mejor hechos que los de Pemex, pero los contratos de Pemex, sobre todo en los que tienen que ver con fletamiento de plataformas o red de plataformas, sigue habiendo esta disposición que encontrábamos desde los contratos regidos bajo la Ley de Obras Públicas, una terminación anticipada por conveniencia del Estado. Algo que, pues bueno, en un contrato administrativo tiene lógica, ¿no? Porque pues, ya no resulta conveniente al interés público, pues se contrata. O sea, eso es claramente contrario al principio general de los contratos, ¿no? Que no pueden quedar al arbitrio de las partes. Y la pregunta muy concreta es, digo, también no podemos dejar de decir que son empresas productivas del Estado, ¿no? Que sea que eso signifique. La pregunta es, cuando se convierte en el contrato a un régimen mercantil, ¿tú considerarías que este tipo de cláusulas serían nulas, estas terminaciones por conveniencia, por interés público, por conveniencia del Estado, de la empresa estatal? ¿Son cláusulas que realmente son nulas o no? Digo, es una pregunta que no creo que ni siquiera tiene una respuesta correcta, ¿eh? Eso un juez un día lo decidirá y a lo mejor emitirá jurisprudencia y nos sacará de dudas, pero para la discusión jurídica, ¿no? Sí, efectivamente es una pregunta deontológica, porque es una pregunta de raíz fundamental, ¿no? En el tema de todo esta reflexión jurídico-económica del sector y de la dinámica del sector sobre todo, porque como ya les decía, pues todo parte de esta dualidad, de esta nueva naturaleza jurídica que se les dotó a las empresas productivas en donde pues dice, queremos generar más rentabilidad para el Estado, entonces ustedes van a tener estas facultades, estas atribuciones, estos poderes, por decirlo así, pero, y viene, o sea, sí me parece muy importante cómo has reflexionado y estructurado esta pregunta, porque en el día a día no nos lo preguntamos, ¿no? Cuando en el día a día la gente que se dedica a esto, pues no se lo pregunta, pero la gente como yo que somos pues de un poco más de escritorio y de estar pensando y leyendo y poniéndole puntos sobre las comas, pues la verdad es que no nos deja en paz, ¿no? Porque pues esta dualidad de que, como les decía yo, cuando te conviene eres privado y cuando te conviene eres estatal, bueno, siempre eres estatal, ¿no? Pero cuando te conviene eres privado o actúas como privado y cuando te conviene eres público y hay una diferencia pues muy grande, ¿no? Entre la contratación pública con estos principios del jus imperium, de las cláusulas exorbitantes, que es en cualquier momento cuando yo lo considere por interés público te rescindo, o generamos una terminación anticipada de los contratos también, que son dos cosas diferentes, pero en este caso me parece muy importante cómo lo planteas, porque pues sí, efectivamente en toda la parte del procedimiento de contratación es un tema administrativo que tiene que ver pues con la propia estructura de en este caso pues de la CFE, de cómo, incluso pues ahí se prevén, en los lineamientos se prevén las propias instancias, ¿no? Como que con quién tienes que acudir en caso de inconformidades, y hay una participación ahí del OIC todavía, y hay un comité creo que es de ética o de transparencia, o sea, como un esquema paralelo al de las contrataciones en el sector federal, o sea, todavía hay un OIC, todavía hay como observadores o lo que le llaman los testigos sociales, como cosas así en las contrataciones. Y por eso les decía, el proceso competitivo y toda esta parte muy, muy parecido a lo que pasa en la contratación federal, pero llegamos a esta parte, ¿no? En la ejecución del contrato. El procedimiento de contratación acaba con la adjudicación del contrato. Pero ¿qué pasa después de ese momento? ¿Qué pasa con la ejecución del contrato? Y es ahí donde se nos convierte este Frankenstein, ¿no? De
pues ahora nos regimos por el derecho civil y al tú por tú y así nos la llevamos, pero de repente a mí no me parece, a mí me parece que tus condiciones son abusivas, ¿no? Y entonces yo te establecí ahí que podemos hacer una terminación anticipada y yo ya decidí y me voy o sea, yo te rescindo o yo termino el contrato y entonces, ¿qué pasa cuando llegan a estos casos a las instancias jurisdiccionales? Pues la verdad es que pasa de todo, ¿no? Y son litigios muy largos y no hay, hasta el momento no ha habido jurisprudencia, ¿no? A mí me parece importante porque, bueno, y las pocas tesis que hay, pues son en este sentido, ¿no? De, sí, está muy bien, o sea, sí celebraste un contrato, sí, igualdad de condiciones, pero CFE, Pemex, propiedad estatal. Artículo 25, 27, 28 y bye, se acabó, ¿no? Entonces, pues eso también coloca en un estado de indefensión a los inversionistas. Y de ahí que tengamos también ya este tema de recurrir a los mecanismos alternativos de solución de controversias y pelearnos en otros foros, como fue lo que pasó con este arbitraje de los gasoductos que perdió Pemex, no, perdió CFE, perdón, y así distintos casos que ustedes también podrían ahí mencionarme, pero la verdad es que yo creo que todo lo atribuyo a esta pues dualidad, ¿no? Ni es privada de 100%, pero a veces parece que es y que puede contratar como privado, pero ya cuando se armó la buena, pues entonces te apelo al jus imperium, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, pues mientras el sector siga configurado de esta manera, pues seguirá siendo así. Y ahora, pues, con todos estos cambios, yo creo que se le va a dar más protección, se le va a dar más poder y se le van a dar más reservas a las empresas productivas. Entonces, habrá que estar muy atentos, ¿no? Si yo fuera abogada de empresa, la verdad, estaría preocupada, pero no lo soy. Así es que me da todavía chance de reflexionar estos temas, pero sí, no hay un criterio establecido todavía. Gracias. Estamos preocupados, Ana, créeme. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, pues muchas gracias, la verdad, por su atención. Yo sé que es difícil la hora, cansado, pero pues espero que se hayan llevado algo de esta sesión y pues ya saben, me pueden encontrar ahí en mi correo que ya les dejé aquí y bueno, pues a través de de este foro, pues yo voy a tratar de seguir participando y también escuchándolos y pues espero que les haya gustado, ¿verdad? Aquí está mi Twitter, casi no lo uso, pero pues también ahí me pueden encontrar. Entonces, gracias por la invitación, Ángel, como siempre, y a los organizadores. Muy bien todo. Okay, muchísimas gracias, Ana. Aquí nada más leo el correo, es ana.barrón712@gmail.com y es Sí. @soy Ana Laura. Sí, ese es mi Twitter, que les digo que casi no uso, pero ahí de vez en cuando comparto cosas. Ahí te encontramos en Twitter. Ok, perfectísimo. Pues si no hay nada más, cerraríamos esta sesión. Muchísimas gracias nuevamente, Ana. Esperemos que posteriormente podamos volver a contar con tu presencia en alguna otra sesión. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.